Rosa Ría Álvarez y a continuación les voy a enseñar y les voy a mostrar algunos ejercicios de la colocación de la voz. Pero antes de ir a esos ejercicios debemos de tener en cuenta que la colocación de la voz es una vibración que se produce en la acústica de la voz en el tracto vocal. A continuación vamos a hacer unos ejercicios llamados sintiendo la vibración. Esa serie de ejercicios vamos a tener muy en cuenta la intensidad de la voz, el tono de la voz, el cambio del tono de la voz, los movimientos de los órganos articulatorios y cambiar los tonos de la voz hacia los tonos más graves y los más agudos. Entonces vamos con el primer ejercicio, que es hacer un tono de la voz con la letra M sin exagerar, sin ningún otro movimiento. Por ejemplo, vamos con el segundo ejercicio, que es hacer el mismo tono de la voz, pero vamos a cambiar el tono hacia los más graves, llevándolos a los más graves y a los más agudos. Por ejemplo, vamos con el tercer ejercicio, que es hacer el mismo tono de la voz, pero ahora vamos a cambiarle la intensidad, o sea, vamos a hacer el tono de la voz más fuerte. Por ejemplo, hasta ahora hemos trabajado dos elementos importantes, que son el cambio de tono de la voz y el cambio de intensidad. Ahora vamos con el cuarto ejercicio, que es hacer el mismo tono de la voz, pero ahora vamos a incorporar los movimientos de los órganos articulatorios. Listo, haciendo también cambio de intensidad y el tono de la voz. Por ejemplo, ahí cambiamos la intensidad y cambiamos de posición los órganos articulatorios. Ahora vamos con el otro ejercicio, que va a constar de hacer presión en las partes donde queremos sentir las vibraciones. Las vamos a dividir en 6 partes. Primero vamos a ir con la parte de arriba de la cabeza, luego vamos a ir con la parte de la frente, luego vamos con la parte nasal, luego pasamos a la parte superior del labio, luego vamos por la parte de la laringe y terminamos con la parte torácica o la parte del tórax o pectoral. Entonces vamos a hacer el mismo tono de la voz con la letra M, pero ahora vamos a hacer conciencia de las vibraciones en las partes donde queremos sentir esas vibraciones en nuestro cuerpo, en este caso en la cara o en la cabeza. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la parte nasal. Por ejemplo, un tono muy natural sin ninguna exageración. Hay que tener en cuenta que para pasar a la parte de la frente y la parte de arriba de la cabeza tenemos que aumentar. Entre más aumentemos nuestro tono de la voz, así vamos a sentir las vibraciones en las partes superiores. Entonces vamos con la frente. Ahora vamos con la cabeza. Vemos como hacemos un aumento en el tono de la voz para sentirla en las partes superiores. Ahora para las partes inferiores debemos hacer una disminución del tono de la voz. Por ejemplo, vamos para el labio superior. Disminuimos el tono de la voz. Ahora vamos para la laringe y disminuimos aún más. Ahora terminamos con la parte del tórax o la parte pectoral. Y así vamos por concluir estos ejercicios, los cuales es recomendable hacerlos todos los días. Recuerden que tenemos que tener en cuenta la intensidad, el tono de la voz, pasar el tono a los tonos agudos, a los graves, los movimientos de los órganos articulatorios, la posición de dichos movimientos, y recuerden que esto es sin ninguna exageración y con total normalidad, sin exagerar. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Gracias por su atención.